Buen día, en esta presentación vamos a ver las probabilidades bajo condiciones de dependencia estadística. En la presentación anterior habíamos visto las probabilidades para eventos independientes. En esta ocasión pues vamos a ver cuando los eventos son dependientes. Esperamos que en este tutorial utilice las reglas de probabilidad para el cálculo de probabilidades bajo condiciones de dependencia estadística. Es decir, que estés en capacidad de utilizar las reglas de probabilidad condicional, conjunta y marginal en condiciones de dependencia estadística. Vamos a ver qué son los eventos dependientes. La dependencia estadística existe cuando la probabilidad de que se presente algún evento depende o se ve afectada por la presentación de algún otro. Por ejemplo, la probabilidad de sufrir una enfermedad pulmonar aumenta si se consume tabaco. La probabilidad de producir un accidente automovilístico aumenta cuando se consume alcohol. Por lo tanto, estos son ejemplos de eventos dependientes. Las reglas de probabilidad que vamos a trabajar son las mismas que para los eventos independientes, con la diferencia que los vamos a trabajar en un orden diferente. Vamos a iniciar con la probabilidad condicional, seguida por la probabilidad conjunta y finalmente la probabilidad marginal. Veamos entonces la probabilidad condicional bajo dependencia estadística. Recordemos que en la presentación anterior para eventos independientes veíamos que la probabilidad condicional de que ocurriese un evento era igual a la probabilidad marginal de la presentación del evento, debido a que eran eventos independientes. Pero acá, la probabilidad condicional bajo dependencia estadística es diferente. Supongamos que tenemos una caja que contiene 10 bolas distribuidas de la siguiente manera. 3 son de color y tienen puntos. Quiere decir que acá tenemos dos características: color y puntos. Una de esas bolas es de color y tiene franjas. 2 son grises y tienen puntos. 4 son grises y tienen franjas. Quiere decir que tenemos unas de color y otras que son grises. Dentro de ellas hay unas que tienen puntos y otras que tienen franjas. Podemos decir entonces que hay 3 de ellas que tienen puntos y son de color. Una de ellas que es de color y tiene rayas. 2 de ellas son grises y tienen puntos. 4 de ellas son grises y tienen rayas. Suponga que una persona saca de la caja una bola de color. ¿Cuál es la probabilidad de que ésta tenga puntos? Entonces supongamos que la persona saca la bola de color y simplemente enuncia que la bola es de color y se pregunta cuál es la probabilidad de que ésta tenga puntos. Entonces la respuesta no es muy sencilla. Podría entrar uno a responder a la ligera algún valor que no corresponde, y para ello pues hay que ser cuidadosos. Lo primero es identificar los eventos. Entonces tenemos 10 posibles eventos porque son 10 bolas. Cada una de ellas tiene una probabilidad de 1 sobre 10, es decir, 0,1. Entonces acá tenemos 3 canicas que son de color y tienen puntos. Una de ellas que es de color y tiene franjas. 2 de ellas son grises y tienen puntos. Y 4 de ellas son grises y tienen franjas. Quiere decir que esta es la probabilidad correspondiente a cada evento. Veamos entonces la situación. Para responder a la pregunta, la probabilidad de que una bola tenga puntos, teniendo en cuenta que se sacó de color, se enuncia como la probabilidad que la bola tenga puntos dado que se sacó de color. Es importante tener en cuenta que esta línea está representando lo que sucede en esa condicional, es decir, dado que.
probabilidad que la canica tenga puntos dado que es de color. También el orden de los eventos. Siempre se va a enunciar el último evento en ocurrir seguido de el primer evento que ocurrió. Entonces primero se sacó la canica de color y luego nos preguntamos cuál es la probabilidad que tenga puntos. Por lo tanto se escribe probabilidad que la canica tenga puntos dado que se sacó de color. Y esa probabilidad será igual a la probabilidad que tenga puntos y color. Recuerden que esto es una probabilidad conjunta porque tiene el i, conjunta, sobre la probabilidad de color. Esta es una probabilidad marginal porque tiene solo una característica. Es importante que en esta expresión matemática que estoy escribiendo, esta segunda característica que es color corresponda a la característica o el evento que se está teniendo en cuenta en la probabilidad marginal. Entonces, para nuestro caso de interés, la probabilidad que tenga puntos dado que es de color sería igual. Puntos y color. Devolvámonos un poco a revisar. Puntos y color. Puntos y color. 3 son de puntos y color de las 10 canicas. Veamos, por eso acá nos aparece. Puntos y color 3 sobre 10. Sobre probabilidad de que sean de color. Devolvámonos a mirar cuántas son de color. De color tenemos 4 canicas o 4 bolas de las 10 que son en total. Entonces, en este caso nos quedaría 3 sobre 10 dividido la probabilidad de color que son 4 sobre 10. Podemos aplicar la propiedad de extremos y de medios. Propiedad de extremos, recuerden que el producto de los extremos da el numerador y el producto de los medios da el denominador, quedando 30 sobre 40 y podemos simplificar el 0 y nos quedaría 3 cuartos. Ese 3 cuartos corresponde a la probabilidad, esto es una probabilidad condicional, que la canica sea de puntos dado que se sacó de color. Ahora, la probabilidad que una bola tenga franjas, teniendo en cuenta que se sacó gris, se enuncia como. Vean que teniendo en cuenta hace énfasis a una probabilidad condicional. Hay una condición. Por lo tanto, esa probabilidad condicional que la canica sea de franjas, dado que se sacó gris, es igual a una probabilidad conjunta que sería probabilidad que la canica tenga franjas y sea gris sobre la probabilidad que sea gris. Si recordamos lo que habíamos hecho en la diapositiva anterior, decimos que franjas y gris hay 4 bolas que son de color gris y tienen franjas. Una nota importante. Decir franjas y gris es lo mismo que decir gris y franjas. Acá el orden no importa, pero decir acá franjas dado gris es muy diferente a decir gris dado franjas. Quiere decir que acá el orden sí importa y en la probabilidad conjunta el orden no importa. Por lo tanto, tendríamos 4 sobre 10 sobre la probabilidad de gris. Hay 6 bolas que son grises del total que son 10. Al hacer la operación tendríamos que la probabilidad de obtener franjas, dado que la canica se sacó gris, es igual a 4 sobre 6. Simplificando sería lo mismo que 2 tercios. Esa sería la probabilidad que una canica sea de franjas, dado que se sacó gris. Veamos otro ejemplo. La probabilidad de que una bola sea gris, teniendo en cuenta que se sacó de franjas, se enuncia como. Quiere decir que acá estamos viendo la situación con orden cambiado. Es decir, la probabilidad que la canica sea gris, dado que se sacó de franjas. Entonces, esto es igual a la probabilidad de gris y franjas, que sería lo mismo que de franjas y gris, sobre la probabilidad de franjas. Vean que la segunda característica de la condicional debe coincidir con la característica de la probabilidad marginal. Recordemos que esto es una probabilidad condicional
esto es una probabilidad conjunta y esta es una probabilidad marginal. Por lo tanto, nos quedaría la probabilidad de gris dado franjas sería igual. Gris y franjas hay 4 bolas de las 10 y de franjas en total hay 5 canicas con franjas sobre las 10. Por lo tanto, al hacer el producto de extremos y de medios, podríamos concluir que la probabilidad de gris dado franjas es 4/5. En conclusión, podemos decir que la probabilidad condicional es igual a la probabilidad conjunta sobre la probabilidad marginal. Entonces, ¿cómo definimos una probabilidad condicional? Con este elemento, que es dado que probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A y B sobre la probabilidad de B. Esta, que es una probabilidad condicional, es igual a una probabilidad conjunta sobre una probabilidad marginal, teniendo en cuenta que el evento de la probabilidad marginal corresponde al segundo elemento de la probabilidad condicional. Y también es importante que esta línea se haga de manera vertical para no confundirla con una división totalmente vertical, la línea del condicional. Por lo tanto, recuerden que la expresión anterior nos decía la probabilidad condicional es igual a la probabilidad conjunta sobre la probabilidad marginal. La probabilidad marginal está dividiendo, podría pasar al otro lado a multiplicar. Por lo tanto, se puede decir también que la probabilidad conjunta es igual al producto de la probabilidad marginal por la probabilidad condicional. Simplemente hacer el despeje de esa probabilidad. Y, por ejemplo, cuando nos dicen probabilidad de obtener una canica de color y puntos, entonces probabilidad de color y puntos, esto lo podríamos hacer directamente viendo la información, pero si queremos hacerlo de manera numérica, recordemos que la probabilidad de sacar puntos, dado que la canica se sacó de color, anteriormente habíamos hecho el cálculo y daba 3/4. Por la probabilidad de color, son 4 canicas de color de las 10 y esto nos daría 3/10, que es lo mismo que 12/40, ya simplificado. Entonces la probabilidad de color y puntos, este y significa una probabilidad conjunta. Recuerden que si no se pone el y, se sobreentiende que es una probabilidad conjunta. Bien, resulta que es posible calcular la probabilidad marginal bajo condiciones de dependencia estadística teniendo probabilidades conjuntas en la cual la característica se repita. Es decir, que la probabilidad marginal se puede calcular como la suma de las probabilidades conjuntas en las que se encuentre el evento a analizar. Por ejemplo, la probabilidad de A es igual a la probabilidad de A y B más la probabilidad de A y C más la probabilidad de A y B. Resulta que el evento A se repite en las 3 probabilidades conjuntas. Por lo tanto, la suma de estas probabilidades daría como resultado la probabilidad de A. Por ejemplo, nos dice la probabilidad de obtener una canica de color es. La probabilidad de color es igual a la probabilidad de color y franjas más la probabilidad de color y puntos. Vean que este i hace referencia, ese i hace referencia a probabilidades conjuntas. Y acá tengo como característica color y acá característica color. La suma de las dos probabilidades conjuntas me va a dar como resultado la probabilidad marginal de la característica que es común. Por lo tanto, me quedaría la probabilidad de color y franjas. Solo hay una canica de color que tiene franjas, es decir, 1/10 sería esa probabilidad, más de color y puntos tengo 3 bolitas, 3 de las 10, por lo tanto se hace esa adición resultando 4/10. Y ese 4/10 corresponde al 40%. Muchas gracias por su atención, espero que haya sido muy productivo la presentación que hemos visto en este momento. Un feliz día.